Sí, Excelente. ¿Ya empezó? sí, ya. Ok, le puse de nombre Eclipse y pues ahí va. Un alma enamorada es como un eclipse, silenciosa pero atenta, lejana pero sublime. Mi mirada está fija en ella, el astro luminoso más hermoso que mis ojos han visto. La observo, separo ligeramente los labios, dispuesto a decírselo. Reflexiono, vuelvo a juntarlos y trago saliva, ahogando mis palabras, forzándolas a permanecer dentro de mi boca. Llegan a mi mente diversos recuerdos, el día que la conocí, nuestro primer beso, nuestra amistad, nuestro amorío y nuestra historia. Ni corta ni larga, significativa. Un eclipse solar tuvo lugar el día que la conocí. Aquel fenómeno astronómico logró robar mi atención de tal forma que apenas alcanzaba a distinguir el verdadero espectáculo. Un eclipse en tierra firme. Un astro de luz con unos ojos de un castaño, con unos ojos de un castaño claro, eclipsando todo a su alrededor. Nuestra historia fue avanzando y la relación cambiando, pero hay algo que siempre permaneció de la misma manera. Aquel astro, la única estrella en este oscuro universo, la que me ilumina el camino. De pronto vuelve a mí el pensamiento inicial. ¿Se lo digo? Son solo dos palabras. ¿Sentirá lo mismo? Sonrío y la abrazo. Esas palabras tendrán que esperar. Y ya. ¿Por qué hacen eso los hombres de, se lo digo, van a tener que esperar? No. Pues luego son bien gachas. ¿Cómo dejo de compartir? A ver, sí. Así, ahí va. Aquí está. Ahí está. Bueno, no es porque estamos puras mujeres y Memito no te voy a decir nada, pero... Aquí se manchan. Ok, a ver, Eva, ¿cómo crees que se relaciona el título con el resto del cuento? Bueno, o si tú primero, si crees que es un cuento. Eso es lo que iba a preguntar. Pues bueno, no sé mucho, pero yo pienso, bueno, siento que es más que un cuento, es una historia. Es una historia corta, así es como, bueno, la percibo. Es una historia corta, romántica, con una prosa muy poética. Así es como yo la percibo. No sé, y está explícita, ¿no? Que lo que significa la persona o lo que está narrando en la vida del que lo narra, ¿no? Ok. Y Perla, ¿coincides con Eva en que es un relato, una historia y por qué? Pues no estoy segura si coincido, o sea, me parece que es más como una memoria, un cuestionamiento, pero no sé si como una historia, porque no encuentro como el clímax, o sea, entiendo que describe un recuerdo, una memoria, y se queda el conflicto ahí, el mismo cuestionamiento con el que inicia, ¿se lo digo o no se lo digo? Entonces no sé si podría considerarlo como una historia, un relato sí, un relato de una memoria, pero no sé si como una historia. Ok. Xochitl, ¿tú qué dices? Bueno, yo también lo vi más poético que con una historia de cuento, de una trama de cuento. Me gustó, el final no. O sea, la historia me gustó, me gusta que está escrito así como muy poético. Creo que se podría llevar más esto a ser un escrito como de poema más que de cuento. Está bonito. Sí, siento que tiene relación el título con la historia, porque bueno, si mencionas que el día que se vieron o que se besaron, también fue el eclipse. Entonces haces como la relación entre el beso y el eclipse y es como una, creo que se le llama metáfora. Ay, sí, doy mis clases bien, ¿verdad? Ay, padre, ya, nada más. Ok, bueno, primera aclaración. Una metáfora es cuando sustituyes una palabra, por ejemplo, decir tus ojos, tus dientes
blancos y tú pones tus perlas blancas dentro de tu boca. Entonces, se entiende que las perlas son los dientes dentro de la boca. Esa sería una metáfora. Lo que hizo Diego es más un símil, que es parte de lo mismo, pero bueno, para que no nos quedemos con la duda. Es un símil porque compara los ojos de esta chica con el eclipse, o la situación con el eclipse. Yo creo que eso es un buen inicio para una historia. Coincido mucho con Perla que dice, se queda a la mitad de la historia, ¿no? O sea, no nos hablas del por qué esta persona decide quedarse, no decírselo. Aquí lo interesante, el conflicto estaría en que tú escribieras, sería muy interesante porque a muchas mujeres nos aclararías muchas dudas, ¿por qué no lo quieres decir? Bueno, ahorita me lo dijiste, ¿no? Porque a veces son muy gachas. Más literario, pero podrías escribir el temor que siente a ser rechazado, el temor que siente involucrarse, o ay, ¿para qué si aquí me la paso a todo dar, no? O sea, habría que escribir el por qué para que entonces el conflicto se pudiera alargar y resolver, y el desenlace ya se vería. O sea, no se lo digo, pero ya nos dijiste el por qué. Y entonces eso ya lo convertiría, pues a lo mejor en un relato o a lo mejor en un cuento, depende cómo se vaya trabajando. ¿El otro señor hombre de este grupo quiere decir algo? Mira, yo empezaría por de qué trata el texto. Trata de un chavo que piensa en su pareja, no dice si es hombre o mujer, pero no me acuerdo si dice, si se refiere a sexo femenino. Bueno, no importa. Y dice que tiene una mirada como de eclipse, o le recuerda a un eclipse, ¿no? Y habla de manera poética, pero la describe, ¿no? Y describe un poquito sus sentimientos. Y dice, quisiera decirle 2 palabras. Las palabras no dices cuáles son, pero uno puede asumir que sería te quiero, te amo, te adoro, te deseo, no sé. Son 2 palabras importantes que le pueden dar mayor significado a la relación. Y entonces se queda el personaje en que si se lo dice o no se lo dice, y decide no decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una pequeña historia de enunciamiento de sentimientos en una relación que de alguna forma va implícita. El conflicto lo veo en ese cuestionamiento de que si se lo dice o no se lo dice. Como dice Ceci, pues no dices por qué sí o por qué no. Pareciera que nada más es que le falta un poquito de valor a la persona, ¿no? Al personaje. O miedo al fracaso, etcétera, pero tampoco ahondas en eso, no se ve demasiado. Entonces, por eso pareciera que no existe conflicto. Yo creo que sí hay conflicto, pero el conflicto es muy débil. Y al final resuelve no decirlo, pero la razón por la que resuelve no decirlo tampoco es explícita. Entonces, es demasiada floja la historia, creo yo. Sí le veo elementos de cuento porque tiene una historia, tiene un conflicto muy pequeño y poco profundo, y el desenlace también es que también tiene poca fuerza porque no... Pero eso es porque le falta el conflicto. Sí, obviamente, como el conflicto es muy débil, pues el desenlace es igual de débil. Imagínate que tú dices todo eso, ¿no? Y que dices al final, no se lo puedo decir.
porque entre los dos no hay nada, y a la persona que se lo quisiera decir, al final digo no, porque mi familia no lo va a aprobar, porque es mi primo, ¿no? Entonces, caray. Su prima, su prima. No, tu Sí, primo, claro. por eso no se lo dices, ¿no? Entonces, ya lo que ves, pero obviamente tendrías que debatirte entre decírselo, no sé, los pros y los contras, tendrías que ser un poquito más fuerte. Mi familia, mi padre, ¿qué va a decir fulanito? Esa parte también es muy importante. Todos van a Sí quiero a esa opinar. persona porque tiene una mirada que me recuerda un eclipse total, que puede durar horas cuando yo lo veo y así me siento totalmente oscurecido por ese amor que no puedo, sí, algo mayor el conflicto. Y al final el desenlace tendrás que decir por qué no. Y el por qué no también tiene que ser muy fuerte. Tan fuerte como decir, pues es que es mi primo, ¿no? No suele permitir nada, ¿no? Y es más, no creo, el otro cuate yo he visto que es más bien heterosexual. Pues, ya entonces el desenlace, pues sí, termina siendo, no, pues sí, está cañón, ¿no? Entonces termina siendo una historia fuerte. Y le podrías poner mucho romanticismo, por ejemplo, nos fuimos de campamento a ver el eclipse, Sí, ¿no? sus manos, su mirada, cómo mira el cielo, qué ha de estar imaginando, seguramente lo mismo que yo. Y cuando me mira, cuando me habla, yo siento que me derrito, siento que las piernas me tiemblan, hacer un poquito más fuerte ese enamoramiento y eso hace que el conflicto también sea más fuerte. Y entonces el desenlace, que también tendría que ser revelador y tendrías que decir por qué no se lo dice, o dejarlo abierto, ¿no? Pero esta noche no me importa Que sea mi primo. que sea mi primo. ¿Sí? Entonces ya hablaríamos de una historia con... pero yo sí creo que tiene los elementos de un cuento, nada más que son muy débiles. Tienes tarea.